En la Iglesia Católica, nosotros tenemos una gran constelación de santos que han dado cosas importantes a nuestra Iglesia. Algunos santos son más reconocidos que otros, y el santo del que vamos a hablar ahora es uno que ha dejado una huella tan grande en nuestra Iglesia que inclusive ha traspasado sus fronteras, y es un santo que es incluso admirado por muchas gentes que no son parte de la Iglesia Católica. Hablamos, por supuesto, de San Francisco de Asís, uno de los santos más grandes que ha tenido nuestra Iglesia Católica y que ahora en este video vamos a conocer un poco de su vida. Su vida antes del cambio. Francisco nació en Asís en el año 1182. Su padre se llamaba Pedro Bernardone y su madre Pica. Su padre era un próspero comerciante y su madre una abnegada ama de casa. Hasta buena parte de su adolescencia y juventud, Francisco vivía una vida bastante liberal, debido a que el comercio de telas de su padre generaba para su familia mucho dinero. Él se daba a las fiestas, los banquetes y la bebida con su grupo de amigos. Después de ser hecho prisionero durante una guerra con el pueblo vecino, Francisco empezó a buscar un sentido a su vida. En varias ocasiones sintió la voz del Señor que le llamaba a consagrarse, y esto sucedió de manera especial ante el crucifijo de la iglesia de San Damián, que le pidió que reconstruyera su iglesia. Una petición que no era reconstruir la iglesia material, sino la iglesia de Cristo que pasaba por momentos de dificultad. Su cambio fue tan radical que su padre, que no lo quería ver dedicado a Dios, lo despojó de su herencia, y Francisco le devolvió todo en presencia de su obispo, como signo de su total entrega a Dios y el nuevo camino que iba a seguir. Desde aquí, la vida de Francisco será totalmente diferente. San Francisco de Asís, en sus inicios, como hemos visto, pasó una vida como la de muchos jóvenes, totalmente perdido, lleno de cosas del mundo, pero a través de ese cambio que tuvo ante el crucifijo de la iglesia de San Damián, empezó un camino de conversión, un camino de elección de la pobreza, como ese seguimiento de Cristo, en el cual inició ese gran camino de santidad que culminó con la gran obra franciscana. San Francisco y los franciscanos. Ya libre de toda atadura, Francisco se dedicó a vivir la pobreza, movido por el pasaje del Evangelio, en donde Cristo manda a sus discípulos a misionar sin llevar mayor cosa, y solo confiados en la providencia de Dios. A este estilo evangelizador se le unieron otros hombres, y con ellos fundó a los frailes menores, mejor conocidos como Orden Franciscana. Su estilo era anunciar la palabra de Dios por los pueblos, viviendo a la pobreza de la mejor manera y de forma absoluta. San Francisco sobresalía en la pobreza y en la penitencia. Además, fue un gran amante de la naturaleza y los animales. Además, en vida, tuvo San Francisco a dos grandes discípulos, Santa Clara de Asís, con la que fundó la Orden Clarisa para mujeres, y San Antonio de Padua, uno de los grandes predicadores y santos de la Orden Franciscana. Una de las características de San Francisco es que le gustaba meditar en los misterios de Cristo. Para recordar el nacimiento de Jesús, realizó un pesebre en un monte llamado Gubbio, iniciando así la tradición de elaborar pesebres o nacimientos en los momentos para recordar el nacimiento de Jesús. Y también le gustaba mucho meditar la pasión de Cristo, a tal punto que una vez el Señor le concedió el don, a través de esa meditación, de compartir la llaga de Cristo, por lo cual San Francisco fue bendecido con los estigmas del Señor, es decir, las heridas que le causaron a Jesús su pasión y su muerte en la cruz, las heridas de los costados y de los clavos en sus manos y en sus pies. También San Francisco era un gran compositor y alguien que le gustaba demasiado la poesía, a tal punto que él mismo escribió, en medio de una de sus últimas enfermedades, el himno al hermano Sol, uno de los grandes himnos de la poesía italiana que aún hoy es delicia para todos aquellos que gustan
de himnos espirituales dedicados a Dios. Cuando Francisco tenía 44 años, su cuerpo resintió las penitencias y todas aquellas prácticas penitenciales que el santo de Asís recurría constantemente para dominar su cuerpo y consagrarse más a Dios. San Francisco murió el 3 de octubre de 1226 y fue canonizado tan solo 2 años después de su muerte. Como hemos visto, observando la vida de San Francisco de Asís, su vida ha dejado grandes cosas a la Iglesia. Su influjo tanto en su vida personal de santidad como a través de la orden franciscana, que ha dejado tantos santos y tantas obras a la Iglesia, marcó una huella que aún ahora es todavía visible e es imborrable. Una huella que inclusive ha traspasado la frontera de la Iglesia Católica y ha hecho que San Francisco marque también una huella y un sello en todo el mundo y muchas veces en personas que no comparten nuestra fe. San Francisco para el mundo. San Francisco de Asís es sin lugar a dudas uno de los santos más conocidos, famosos y queridos por los católicos y también por los no católicos. De hecho, muchos ambientalistas que generalmente no tienen ningún credo o profesión religiosa, tienen en San Francisco de Asís a su inspiración, modelo y hasta patrono, debido a que este santo era muy amante de la protección de la naturaleza. También San Francisco fue el impulsor de la elaboración de los pesebres o nacimientos en los hogares para conmemorar el nacimiento de Jesús en el tiempo de Navidad, tradición que es seguida aún hoy por cristianos y no cristianos. Además, a San Francisco le gustaba el canto y en los tiempos de Navidad ensayaba a sus religiosos para entonar cantos dedicados al nacimiento de Jesús, iniciando así con la tradición de los villancicos o cantos navideños que se realizan hoy por todo el mundo y por gente que es creyente y no creyente en el nacimiento de Jesús. Algunos lugares de la tierra han sido dedicados y nombrados a favor del santo de Asís, como lo es, por ejemplo, la ciudad de San Francisco en California, Estados Unidos, que lleva ese nombre en honor de San Francisco de Asís debido al impulso misionero de los religiosos franciscanos que evangelizaron esa región. Sus restos reposan ahora en el famoso santuario de San Francisco en la ciudad de Asís, en donde llegan miles de peregrinos para visitar la tumba del santo y pedir su intercesión. La vida de San Francisco de Asís es una vida que impresiona, no solo por sus inicios, sino también por el ardor y la pobreza con la cual San Francisco de Asís quiso seguir los pasos del Maestro. Nos queda ahora a nosotros seguir su ejemplo y viviendo con humildad, con pobreza y también con un gran amor el camino de Jesús, imitando a San Francisco de Asís, que entregó todo con tal de convertirse en otro Cristo en medio de este mundo. Nos ponemos siempre bajo la intercesión de San Francisco de Asís, pidiéndole que nos ayude a amar más a nuestro Señor Jesucristo.